bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Jennifer y en este canal les hablo de cosas que he vivido en México, en Costa Rica y de varias cosas más. Ay, perdonen por el aplauso, pero me emocioné de más. El día de hoy quiero hablar sobre algo que realmente me sorprende muchísimo y que yo creo que han pasado los años, pero me sigue sorprendiendo de la misma forma. Bueno, yo les he hablado que uno de mis días favoritos aquí es el Día de Muertos, ¿no? El 2 de noviembre. La verdad me gusta muchísimo. Yo pongo mi altar en mi casa y todo lo demás. Pero ¿qué creen? Que una de las cosas que no me había tocado vivir, o al menos tanto, es la parte de los funerales. Porque pues mi familia no vive aquí, toda mi familia vive en Costa Rica. Entonces, obviamente yo tuve el funeral de mi papá hace como casi 4 años, pero fue en Costa Rica, no fue aquí en México. Entonces no me había tocado como la parte, digamos, de la vela y esas cosas como diferente, digamos. En Costa Rica, pues normalmente pues las velas y los funerales son cosas muy solemnes, ¿no? Está uno muy triste. Entonces la verdad son cosas muy solemnes que realmente no tienen como algo de música o algo de sonido o cosas así. ¿Y qué creen? Que hace poco tuve la oportunidad de compartir con una familia su duelo y la parte, digamos, de la vela, la parte de la velación. Y me impresionó muchísimo que tuvieran música. Para mí es algo muy impresionante y les voy a explicar por qué. Como les decía, en Costa Rica pues la verdad es que es algo muy solemne, ¿no? Entonces la verdad es que se vive de una forma triste y demás, y de la misma forma se vive el Día de los Muertos allá, es muy solemne. Entonces vamos al cementerio, llevamos flores, vamos a misa, vamos a visitar las tumbas de nuestros muertos, las limpiamos, ¿no? De hecho, ni siquiera decimos de nuestros muertos, de nuestra familia, ¿no? Y las limpiamos y cosas así. Entonces para mí el hecho de que haya música en una situación así es algo bien contrastante y bien fuerte, porque es un choque, ¿no? Es un choque cultural que al final de cuentas, si bien es algo increíble, es un choque cultural muy fuerte y que realmente es difícil de comprender, y a veces es difícil como de ver esa parte de por qué se hace o cómo se hace. Inclusive yo le estuve preguntando a mi esposa, le dije, oye, ¿aquí es normal? ¿Eso está bien? ¿Es normal? ¿No nos equivocamos del lugar? Porque la verdad es que yo al escuchar tanta música y todo, como que sí estaba un poco confundida. Y ella me decía que no, que realmente aquí en México eso es algo muy normal y que en algunas circunstancias pues inclusive es mayor, ¿no? Y llevan banda y una banda más grande, o cuando van ya al lugar, ¿no? Al cementerio para enterrar a la persona, hay muchísima música o no sé, mariachi, cosas así. Entonces la verdad me sorprendió, pero me sorprendió de forma grata. O sea, honestamente yo creo que el ver la muerte de esa manera, como una despedida, no sé, como una despedida si la persona se fuera de viaje, una cosa así, ¿no? Realmente para mí es algo increíble porque no lo había vivido de esa manera. Entonces te da la oportunidad de ver de otra manera el duelo, de ver de otra manera la pérdida y de entender que si bien la persona ya no está, al final de cuentas no es solamente que se va, sino que transmuta, ¿no? Transmuta en algo más y de alguna forma va a seguir estando con nosotros, y tenemos que celebrar esa parte, ¿no? Celebrar que va a seguir estando con nosotros de otra manera, celebrar que fue parte de nuestras vidas, celebrar que realmente nos dio parte de su vida, ¿no? Nos amó en vida y nos permitió amarle. Y qué bonito celebrar eso, qué bonito no solamente pensar en la tristeza de que la persona ya no está y que ya se fue, sino también tener la oportunidad de pensar en eso, ¿no? De que realmente va a seguir estando de otra manera y celebrar su vida, porque la verdad, les digo, es algo que si bien es un choque cultural bastante fuerte, realmente me llenó de ilusión de ver cómo celebran la vida de la persona. Yo creo que como extranjeros ver ese tipo de cosas nos cambia la perspectiva y nos hace abrir la mente y conocer nuevas cosas y no cerrarnos. A pesar de tantos años que llevo aquí, ustedes siguen sorprendiéndome y eso realmente es increíble. O sea, yo creo que el que sigan sorprendiéndome de cierta forma, el que realmente vea cosas que todavía digo, wow, no lo entiendo, o me confunde, o todavía le pregunto a mi esposa porque les digo, o sea, la verdad es que es complicado a veces para mí entender todavía algunas cosas.
realmente me parece maravilloso y me parece que me sigue dando como esa oportunidad de seguirme desarrollando como ser humano, de seguir aprendiendo cosas nuevas, de seguir creciendo y de seguir amando este hermoso país de sus millones de maneras, de sus millones de formas. Y una de las formas más bonitas o que he aprendido es esa. La parte de la muerte me ha ayudado a sobrellevar la pérdida de mi papá de cierta manera, porque creo que en otra situación o anteriormente tal vez no lo hubiera llevado de la misma forma. No estoy para contarles, no es para saberlo, pero bueno, yo aquí en el patio de mi casa, por ejemplo, pusimos un árbol en el nombre de mi papá y yo sé que mi papá está ahí y yo lo puedo sentir, no sé cómo explicarles, pero yo puedo sentir que él está ahí. Entonces yo creo que es mucho de lo que México me ha enseñado al celebrar la vida de mi papá. Y el otro día mi esposa me preguntaba si yo recordaba a mi papá con tristeza, porque mi papá murió el 2 de junio, entonces los 2 de cada mes, pues yo recuerdo, ¿no? Mi cerebro pues recuerda que el 2 de junio pues él falleció, es la fecha, ¿no? Y ella me preguntaba que si yo recuerdo esa parte con tristeza, pero la verdad créanme que no, o sea, no es con tristeza. Yo creo que he tenido la oportunidad y la gran bendición de verdad de aprender aquí, que puedo recordarlo con alegría, que no necesariamente es con ese dolor de la pérdida y de que ya no está y de que ya se fue, sino que la verdad lo puedo recordar sonriente como él era, feliz, amoroso, sabiendo que desde donde esté me cuida con todo el corazón. Y recordarlo cada mes en la fecha que él se fue no es entristecerme o sentirme deprimida, no. Al contrario, yo creo que el recordar que ya no está me da la fortaleza para seguirme esforzando y pensar que él me está viendo, ¿no? Que me está cuidando y que está aquí. Les voy a mostrar y les voy a dejar unas imágenes del árbol que tengo fuera para que ustedes vean cómo ha crecido, porque han sido 3 años y este árbol ha crecido increíblemente, como 2 años y medio, y ha crecido muy grande. Y yo sé que en mi corazón es por la energía de mi papá que está ahí, que él viene cada 2 de noviembre cuando yo le pongo el altar, y yo sé que él lo ve y está contento y está emocionado, y sé que está muy feliz de que sus hijas siguen echándole muchas ganas, que no se dan por vencidas, que siguen haciendo cosas grandes o intentan hacer cosas grandes y que continúan viviendo, ¿no? De alguna manera por continuar su legado. Entonces, la verdad, yo creo que eso me lo han enseñado aquí. Gracias por enseñarme a ver la muerte de otra forma. Gracias de verdad a todos por enseñarme a pensar que pues en mi caso, mi papá no solamente se fue, sino que transmutó. Y que la muerte realmente no tiene que ser algo terrible y triste y siempre, sino que de alguna forma podemos celebrar la vida de la persona. Y en esas situaciones en las que estamos tan tristes, tenemos la oportunidad de poder verlo de otra manera y darle la vuelta. Que la música en esas situaciones solamente es otra forma de despedir a la gente, y que realmente ese amor se puede decir de tantas formas, que tener un mariachi o tener una banda presentes en un velorio o en un sepelio no es malo, al contrario, realmente es algo que nos puede llenar un poquito el alma, ¿no? Que nos puede hacer un poquito como más fuertes ante esta situación. Otra de las cosas que vi hace día, vi un video y se los quiero comentar porque lo vi y me llamó mucho la atención. Creo que fue en Estados Unidos. Estaban enterrando a una persona y creo que uno de sus familiares llegó y le echó, creo que fue tequila pues en el ataúd, ¿no? Cuando lo estaban enterrando. Y la persona que dirigía todo el servicio se molestó mucho y se enojó con la persona. Bueno, uno, me parece una falta de respeto, porque yo creo que en esas situaciones la verdad es que uno está muy afectado, y lo que uno haga mientras la familia lo permita y vaya conforme a lo que nos han enseñado en el amor a nuestras familias, yo creo que se debe respetar. Entonces eso por una parte, ¿no? Pero me llamó muchísimo la atención que yo lo comentaba con mi esposa y le decía, es que entonces realmente, por ejemplo, en ese caso le echó el tequila porque es una forma de compartirlo con la persona que ya se fue, ¿no? Porque en vida tal vez echaban un par de tragos y platicaban y brindaban, y pues en muerte también quiere hacerlo. Es la última vez que lo va a hacer de cuerpo presente, ¿no? Entonces, a mí me pareció un gesto de amor, me pareció un gesto de querer compartir con esa persona. La verdad es que sé lo doloroso que es perder a alguien así, y realmente yo creo que compartir eso que amamos es una forma de que la persona siga conectada a nosotros. Y les voy a dar el ejemplo. En mi caso, por ejemplo, con mi papá, yo le puse una pequeña libreta en el ataúd para que él se lo llevara. Una pequeña libreta que le había hecho cuando era niña y él lo había guardado, no sé, desde que yo tenía como 9 años. Y
Él la tenía guardada y la seguía usando tantos años después y yo se la quise poner ahí porque era de él. Y otro recuerdo que le había regalado, que le había dado un llavero, que para él sé que era importante y para mí era importante porque el significado que tenía, y quise que se lo llevara también, ¿no? Y yo sé que ustedes dirán, ¿pero para qué? Bueno, pues porque en mi corazón eso me hacía seguir conectada con mi papá o me hacía sentir conectada con mi papá. Entonces yo creo que quienes han perdido a alguien tan cercano saben de lo que estoy hablando y de que esa necesidad, ¿no? De que la persona siga cerca de alguna manera, de que no la perdemos del todo. Entonces ese video me llamó muchísimo la atención por eso, porque la verdad yo creo que es maravilloso que de alguna forma tratemos de tener esa conexión y no perderla. Y honestamente creo que cuando los demás estamos alrededor, sí debemos como tener la consideración por la otra persona y entender lo que está pasando o tratar de entender lo que está pasando y sobre todo respetarlo. Entonces, la verdad les digo, insisto, muchas gracias por haberme enseñado aquí durante tantos años y seguirme enseñando aún después de tantos años a ver la muerte de una forma diferente, a entender su cultura de una forma diferente. Y pues bueno, hasta acá el video del día de hoy. Yo les agradezco muchísimo por todo su apoyo, por todo su cariño. Ayúdenme a compartir el video porque YouTube me tiene súper mega castigada. Entonces estoy subiendo videos, pero pues mira, me muestra como a 3. Entonces por favor ayúdenme a compartir el video. Denle like si les gustó el video. Déjenme en los comentarios aquí abajo ustedes qué opinan. ¿Han vivido una situación así en algún sepelio? ¿Ustedes lo han hecho? ¿Tener música de mariachi, de banda? ¿Creen que eso es correcto? Déjenme en los comentarios. Me interesa mucho ustedes como mexicanos saber su punto de vista y qué es lo que piensan al respecto. Entonces, por favor, déjenme en los comentarios. Y como siempre, yo les mando un beso y un abrazo. Nos vemos en un próximo video. Adiós.